Mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43. Leeremos los versículos 1 al 3, aunque tocaremos el capítulo completo. Así que Génesis 43, versículos 1 al 3, la palabra del Señor dice así: Y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que había traído de Egipto, su padre les dijo: volved allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió diciendo: aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Sobre todas las cosas, ayúdanos a aplicarla. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que nosotros usualmente pasamos es, yo no sé si usted es como yo, pero a mí me gustan las cosas rápido, no me gusta esperar por las cosas. A mí me gusta llegar, pero no me gusta muchas veces el proceso para llegar a algún lugar. Es como cuando uno ve, quizás que ya estamos en verano, cuando uno ve, usted sabe que en enero, siempre, ¿cuáles son las promociones que uno ve más en enero? Las de la dieta. Y uno ve los antes y los después. Y uno dice: wow, yo quisiera tener ese después. Lo que pasa es que uno no ve el proceso que la persona tiene para llegar a eso. Los procesos no nos gustan, muchas veces. Muchas veces cuando hablamos de dieta, no sé, no es que yo soy experto en eso, pero sé que aquel que quiere rebajar hasta cierto punto, en algún momento tiene que pasar un poco de hambre, decir que no a las cosas cuando la mayoría dice que sí. Y los procesos para eso son los que llevan muchas personas a quitarse. Ahí mucha gente dice: comienzo el lunes, ¿verdad? Mañana comienzo la dieta. Pero de momento en el trabajo llega alguien. Bueno, hay gente que nunca ha pensado, vi cara, hay gente que nunca ha empezado a estar en dieta. Pero dicen: mañana empiezo la dieta, y de momento llega mañana una compañera de trabajo, compañero de trabajo con un postre, y usted dice: bueno, pues vamos a hacer algo. Empiezo el martes, y así sucesivamente. Así que queremos tener resultados, pero el proceso para esos resultados no nos gustan. Yo tengo que confesarles que yo, antes de estudiar este pasaje, yo me estaba preguntando por qué José está poniendo a pasar trabajo a sus hermanos antes de reconciliarse completamente. ¿Por qué José, en vez de decir simplemente: aquí estoy yo, soy yo, José? No sé si usted había pensado en eso. José está ocultando quién es él a sus hermanos. Lo está ocultando. Y yo digo: pero ¿por qué José está haciendo eso? ¿Por qué José, cuando los vio por primera vez, siendo ya el segundo al mando en Egipto, el primer ministro, por llamarlo de alguna manera, que se entienda, por qué José en ese mismo instante no dijo: ah, pues mira, sí soy yo, José, y todo comienza de nuevo? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, aprendí en este texto que muchas veces la reconciliación tarda. Muchas veces las reconciliaciones tardan. Muchas veces las reconciliaciones no son tan fáciles o tan sencillas como nosotros lo creemos. Hay veces que las reconciliaciones tardan porque las heridas son más profundas. Hay veces que los pecados son más profundos y las reconciliaciones tardan. Entonces, la historia de José con sus hermanos nos enseña, a mí personalmente, me enseña que muchas veces podemos perdonar, pero llegar a reconciliarnos como éramos antes con las personas toma tiempo. Y deben haber unos pasos para eso. Y digo esto porque la semana pasada vimos cómo José le dijo: vayan y tráiganme a su hermano. Si ustedes no regresan con su hermano, no van a ver mi rostro. Pero vamos a ver cómo los hermanos llegan nuevamente a Egipto. Pero al final del texto del capítulo 43 vamos a verlos todos comiendo juntos.
pasan de ser prácticamente enemigos a comer todos en la mesa, juntos. Y estaban contentos todos juntos en la mesa. Pero después en el capítulo 44 vamos a ver otra cosa más antes de la reconciliación. Y eso me lleva a mí a entender que muchas reconciliaciones toman tiempo. Así que Dios nos está mostrando el proceso. Dios nos está mostrando cómo es un proceso, en este caso, utilizando a José de ejemplo, cómo es un proceso sano de reconciliación. Cómo es un proceso sano de reconciliación. Así que primero veamos la historia y después veamos varias aplicaciones de cómo es el proceso de reconciliación. Así que todo este capítulo son los pasos para una reconciliación total. Y lo primero que vemos es que los hermanos tienen que regresar a Egipto. Los hermanos tienen que regresar a Egipto. Dice que viene el hambre nuevamente. Hay hambre. Se está acabando la comida. Y Jacob le dice, vuelvan a Egipto. Tienen que volver a Egipto. Así que ya había pasado mucho tiempo. Ahora, ¿recuerdan que uno de los hermanos se quedó en Egipto? ¿Recuerdan que la semana pasada uno de los hermanos se quedó en Egipto preso? Así que ese hermano está preso, pero hasta este momento, cuando ellos regresan a Egipto, su papá no quiere que, cuando ellos regresan a Canaán, su papá no quiere que regresen a Egipto. ¿Por qué? Porque tiene temor de que vaya a pasar y si se llevan a Benjamín, el otro hermano menor, también lo va a perder. Así que pasaron mucho tiempo, pero llegó el momento en que la necesidad le obliga a regresar a Egipto. Mira lo que dice el versículo 3. Pero Judá le respondió cuando el papá le dice, vayan a Egipto, Judá le respondió diciendo, aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Así que Judá está presentando el problema. Es como, papi, tú me estás diciendo que vaya a Egipto a buscar comida. Es que hay un gran problema. El dueño de esa comida nos dijo que si no viramos con nuestro hermano menor, no vamos a ver su rostro. Dice el versículo 4, si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, si no vamos con él, no vamos a regresar. Porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Así que él está mencionando en dos ocasiones Judá a Jacob o a Israel que hay un compromiso. Es que el hermano menor tiene que ir con ellos. Entonces Israel lleno de angustia, o Jacob, Israel lleno de angustia, dice, versículo 6, ¿por qué me habéis tratado tan mal? Informando al hombre que tenían un hermano más. Así que le está diciendo, pero ¿por qué le dijeron que había un hermano más? ¿Por qué abrieron la boca hablando de más? ¿Por qué me están haciendo este daño? Y el versículo 7 dice, pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares. Claro que preguntó específicamente si los conocía. Ellos no saben que él es José. Ellos no tienen idea que él es José. Entonces, miren las preguntas. José fue específico con ellos y ellos no quisieron mentirle. ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Fueron preguntas directas que él le hizo. Y nosotros contestamos sus preguntas. Versículo 7 al final. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? En otras palabras, ¿acaso nosotros somos adivinos? ¿No le hemos dicho eso a alguien alguna vez? Después que la cosa sale mal, uno dice, bueno, pero ¿acaso soy yo adivino para saber que eso iba a salir mal? Así que, versículo 8, dice, Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Así que cuando vemos ese versículo 8 nos dice la precariedad que ellos estaban viviendo, porque dice para que no perezcamos. Significa que la necesidad de alimento era fuerte en toda la tierra. Y como hablamos hace varias semanas atrás, cómo Dios orquesta todas las cosas. Cómo Dios orquesta toda esa hambruna
pero Dios tiene un plan específico con esta familia. Pero el plan específico de Dios no era simplemente que ellos tuvieran alimento, era que ellos fueran reconciliados. Porque ¿de qué vale que ellos hubiesen tenido alimento, pero los hermanos no se llevaran? Es como una familia cuando dice, lo más importante es que haya comida en mi casa, aunque estemos como perros y gatos como familia. Lo más importante no necesariamente es la comida física, si estamos como perros y gatos. Entonces, Dios tiene un plan con Israel, con Jacob, con sus hijos. Dios tiene un plan. Y el plan no es simplemente sostenerlos físicamente. El plan es que haya reconciliación. Así que el versículo 9 dice, yo me haré responsable de él, dice Judá. De mi mano lo demandarás y si yo no te lo devuelvo a traer o no lo vuelvo a traer, lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Así que Judá le está diciendo, papi, mira, estamos perdiendo el tiempo. Ya hubiésemos ido y regresado 2 veces. 2 veces. Así que, y Egipto era bastante lejos. Estoy buscando, bueno, ya mismo tengo en mis notas cuán lejos es para decirle exactamente, pero era muy, muy lejos. Así que él dice, versículo 11, entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo, un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Si nosotros vemos, esas son cosas que solamente se daban en Canaán. Pero ¿cuándo fue la última vez? Si es un examen. ¿Cuándo fue la última vez que Jacob preparó cosas y regalos para alguien? Para cuando se iba a encontrar con su hermano. ¿Recuerdan? Que cuando él iba a encontrarse con su hermano, tenía cosas para regalarle. ¿Salió bien regalándole cosas? Sí. Una de las cosas que realmente yo no sabía, es que uno cuando le invitan a uno a un lugar, uno no debe llevar con las manos vacías. Hay gente que llega a los sitios cuando le invita con las manos vacías. Yo depende de la persona. Si me invita una persona de confianza, olvídese, llego con las manos vacías, llego con la cuchara. Pero usualmente cuando uno no tiene mucha confianza, uno no llega con las manos vacías. Uno siempre llega con algo. Pues Jacob o Israel le está diciendo a ellos, vayan, pero no vayan con las manos vacías. Lleven algo importante que ellos no tengan allá y que nosotros tengamos aquí. Así que ellos le dan, no tan solo eso, sino que le dice, vuelve con el dinero con doble porción, no tan solo lo que él te devolvió, porque recuerdan que cuando ellos llegaron otra vez, se dieron cuenta que tenían todo el dinero para atrás. No vayan solamente con ese dinero, lleven el doble, lleven más para que puedan pagar. Y versículo 13, tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. Y miren la fe de Israel, dice, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Si ustedes ven, es una declaración de fe. Él dice, yo voy a confiar en el Dios Todopoderoso. Esa palabra todopoderoso es el Shaddai. Yo voy a confiar en Shaddai. Yo voy a confiar en Dios Todopoderoso. Y yo espero que regresen. Pero si no regresan, que sea lo que Dios quiera. Eso es un acto de fe. Eso es un acto de fe. Y él está hablando, y en otras palabras, como si Jacob le estuviera diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Es como se ve en el Padre Nuestro, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Él no tiene control de lo que va a pasar. Él no tiene control de lo que va a pasar. Él lo único que tiene que hacer es, o lo único que puede hacer es tener fe en aquel que tiene el control. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que practicar eso. Nosotros no tenemos el control de lo que nos va a pasar. La Biblia lo que nos dice es que tenemos que tener fe en aquel que tiene el control de lo que va a pasar.
Nosotros no conocemos el futuro, pero debemos tener fe en aquel que controla el futuro. Porque aún dice la palabra que todos nuestros cabellos están contados. A Dios no se le escapa nada. Dios no tiene plan B, Dios solamente tiene plan A. Él ya estipuló que va a pasar en lo último de los tiempos, desde el principio de los tiempos. Él orquestó todas las cosas. Y por más que a veces nosotros nos preocupemos, y yo sé que es fácil decirlo, pero por más que nosotros nos preocupemos, debemos pedirle al Señor que nos dé fe en aquel que controla todas las cosas. Nosotros no podemos controlar nada, Él lo controla todo. Así que Él envía a su hijo entendiendo, tengo la fe de que mi hijo va a llegar allá, tengo la fe de que va a regresar, pero tengo la fe en que si no regresa, Dios sabe lo que hace. Así que es una gran fe la que tiene Jacob. Así que después el texto nos enseña históricamente hablando, ellos van, se levantan, llegan a Egipto y nos explica lo que es José y sus hermanos, ese encuentro de José con sus hermanos. Versículo 16 dice que cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal, prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Así que José es el que lo ve a ellos de lejos y le dice al mayordomo, esa persona encargado, le dice, vamos a hacer una fiesta. Eso cuando él dice, vamos a matar un animal, lo que está diciendo, vamos a hacer una fiesta grande. Vamos a hacer una fiesta. Así que la idea de José, recuerden que esos hombres lo vendieron. Sus hermanos lo vendieron. José dice, decía el capítulo 42, que José clamaba por misericordia cuando estaba dentro del pozo y ellos no lo escucharon, sino que al final lo terminaron vendiendo. Pero cuando José los ve a ellos de regreso, desea hacer una fiesta. Pero ellos no sabían que era José. Así que ellos esperaban lo peor. Dice el versículo 18, y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José. Eso es parecido. ¿A usted alguna vez en seguridad en algún aeropuerto le han dicho, venga acá, vamos al cuartito? ¿Le ha pasado eso? Venga acá. Hay un hermano que siempre va con nosotros a Europa, que siempre lo cogen a él aparte. Ya él sabe que lo cogen a él aparte. Pero es difícil cuando viene alguien y te dice, ven, vamos para el cuartito a chequearte. Algo así es lo que están sintiendo ellos. Algo así es lo que están sintiendo ellos. Miren, y eso, no quiero asustarlo, pero eso es el control de aduana, eso es heavy, ¿oyeron? Eso es heavy. Eso es heavy porque, bueno, haciendo un paréntesis, no es para que tengan miedo, pero una vez yo entrando a Canadá, venía de Europa, del viaje misionero, y nos dieron una china. O sea, aquellos que estaban con nosotros, nos dieron una china. La persona, el obrero de allá, nos dio una china a cada uno para entrar para el viaje. Entonces usted sabe que dicen que si usted tiene fruta y todas esas cosas, tiene que decirlo. Pero a mí se me olvidó y yo estoy frente allá en Canadá, frente a la persona, al guardia. Y usted tiene esto y esto y esto y esto otro. Y yo, no, yo no tengo. Y de momento recuerdo que tengo una china. Ah, tengo una china. Ah, no, pero usted tiene que reportar eso. Váyase por la fila de allá. Yo fui honesto. No quiero decir quién no fue honesto y no dijo nada. Yo fui honesto porque yo tenía una china. ¿Saben qué? 4 años después, cuando estoy en una entrevista para poder tener un acceso a poder entrar más fácil a Estados Unidos, 4 años después, estoy en una oficina federal y ellos me dicen, ¿usted tuvo un problema con una china? Yo digo, diantre. Diantre. 4 años después, y eso fue en Canadá. Y me dijeron, ¿usted tuvo una vez? Y yo tuve que explicarle, sí, mire, fue que estaba después que dije que no, me recordé que la tenía en el bulto, que esto otro. Y yo dije, diantre, esta gente tiene el control de todo. Así que cuando le pregunte si trae fruta, piense antes de contestar. Esa es la moraleja. Pero, imagínense a ellos piensan que José, bueno, ellos
¿Cómo José los trató la última vez? ¿Recuerdan cómo José los trató? Que ellos le dijeron al papá, ese hombre nos trató con rudeza. Así que ellos están esperando lo peor. Entonces, dice el versículo 18, que cuando llegan allá, dice, y los hombres tenían miedo porque eran llevados a la casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavo con nuestros asnos. Así que ellos están diciendo, nosotros estamos fastidiados. En otras palabras, nos montaron un caso y nos vamos a ir presos, por eso nos están llevando a la casa de él. Pero ellos hicieron algo y dijeron, entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Y comienzan y le explican todo lo que pasó y descendimos la primera vez, pero cuando llegamos allá nos dimos cuenta que el dinero que nosotros pagamos por el trigo estaba en nuestros costales, estaba en nuestras bolsas. Y dice el versículo 23, y él dijo, el mayordomo le dijo, no os preocupéis, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces le sacó a Simeón. Ese hombre veremos más adelante que era egipcio. Porque cuando ellos están comiendo, vemos que José come en un lugar distinto a su mayordomo, porque los egipcios y los judíos no podían comer, porque para los egipcios era abominación comer con un judío. Así que hay un egipcio que le está diciendo a uno de los hermanos de José, hijo de Israel, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, entonces, o sea que hay veces que gente que no son creyentes nos van a hablar cosas importantes para nuestra vida. Hay veces, y yo no sé si a usted le ha pasado, que uno está en un momento dado que Dios utiliza a cualquier persona para hablarnos una palabra de aliento por medio de su palabra usando a otra persona. Que uno dice, esa persona no es ni creyente, pero lo que dijo es verdad. Y como hay un refrán puertorriqueño que dice que la verdad es verdad, aunque la diga ¿qué? Aunque la diga un loco. Dios a veces no, Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, a veces va a utilizar personas a nuestro alrededor que no necesariamente son creyentes para hablarnos su palabra y animarnos. Dios está utilizando a este egipcio para animarles. Así que ellos llegan a la casa de José, están allí, versículo 26, cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Por segunda vez se postran o tercera vez se postran ante él. ¿Cuál era el sueño que José tenía al principio? Que ellos iban a postrar ante él. Y Dios está cumpliendo el sueño que le había dado José. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y dijo, ¿cómo está vuestro anciano padre de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos dijeron, tu siervo nuestro padre está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Elohim te imparta su favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. Oye, de verdad que José era otra cosa. José, ¿cómo ese hombre aguantaba las lágrimas? Pero el texto dice que era por su hermano. Todos los demás eran hermanos, pero Benjamín era el único hermano de padre y madre. Benjamín era el hijo de padre y madre de él. Como quien diría, sangre de su sangre. Hijo menor o hermano menor, que me imagino que él como hermano mayor cuidaba.
Y cuando él lo ve, le dice, Dios te imparta favor, hijo mío. Dios te bendiga, en otras palabras. Dios te bendiga. Y lloró. Y esas lágrimas se entiende que fueron lágrimas de gozo, lágrimas también de gratitud. Porque, imagínense esto. José y Benjamín eran hijos de padre y madre. Como José y Benjamín eran hijos de padre y madre, José era el favorito. Si ya José no está, ¿quién se supone que pasara a ser el favorito de su padre Jacob? Benjamín. ¿Qué hicieron los hermanos con José porque era el favorito? Lo vendieron. ¿Qué ustedes creen que pensaba José de su hermano Benjamín? ¿Qué iban a hacer sus hermanos con Benjamín? No sé si me van siguiendo. Si lo hicieron con él, ¿qué ustedes creen? José lo más seguro, no es que el texto lo dice, pero lo más seguro José estaba pensando que también ellos habían hecho algo contra Benjamín. Pero cuando lo ve vivo, no aguanta y comienza a llorar porque ve a su hermano vivo, el hermano de padre y madre. Después se lavó la cara y salió, versículo 31, se lavó la cara y salió y controlándose dijo, servid la comida y controlándose. ¿Vieron eso? O sea, Moisés le está escribiendo al pueblo y le está diciendo, este texto está lleno de emoción, está lleno de llanto, de emoción. Pero José se está controlando. Sirvan la comida. Y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte. Y a los egipcios que comían con él también aparte. Porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. ¿Y qué pasa después? Dice versículo 33 al 34, y los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. La persona que los sentó sabía quién era el mayor, quién le seguía, quién le seguía, quién le seguía hasta quién era el menor. Entonces eso es importante porque se sabía quién era el menor. ¿Quién era el menor? Benjamín, porque ya le había preguntado el hijo menor. Pero ¿cómo él sabía o cómo esa persona iba a saber quién era el hijo mayor, quién le seguía, quién fue después, si eran 10 y con Benjamín 11? Ellos, cuando fueron sentados desde el más grande o el mayor hasta el menor, ellos quedaron asombrados y dijeron, aquí hay algo, no es normal esto. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Todavía no hay una reconciliación total. La semana que viene veremos cómo hay otra prueba más. Pero aquí hay cosas que son importantes que nosotros entendamos y que este texto nos enseña. Y como yo le preguntaba o le decía al principio, yo me preguntaba por qué estos hermanos están pasando tanto trabajo para reconciliarse. ¿Por qué hay tanto trabajo para esa reconciliación? ¿Por qué tantos sucesos para reconciliarse? El tráeme a tu hermano, déjame aquí a Simeón encarcelado. ¿Por qué tantas cosas? Hasta que un autor, yo no lo entendía, hasta que un autor de un comentario bíblico da una respuesta. Y esa respuesta es, Dios disciplina al pecador. ¿Por qué los hermanos de José o por qué José está poniendo esos requisitos para reconciliarse con sus hermanos? Muchos de los autores dicen que la razón por la cual él está poniendo esos requisitos es que Dios está utilizando a José para disciplinar el pecado de sus hermanos. Si nosotros analizamos esos hermanos de José no eran fáciles. No era fácil, ¿eh? Tomaron venganza en sus manos cuando abusaron a una de sus hermanas, que dijimos la semana pasada, y mataron a todos los hombres de esa ciudad.
Uno de ellos se acostó con su madrastra. Judá, el que está diciendo ahora, yo pongo mi cabeza sobre un picador para que si Benjamín no regresa. ¿Qué hizo Judá con Tamar? Judá no engañó a Tamar. ¿Los engañó? Una cosa, ¿no decía el capítulo 42 que los 10 hermanos ignoraron la angustia de José cuando le gritaba por misericordia? Y ¿qué yo pensaba? Que Dios no iba a castigar el pecado de ellos. Porque de verdad que para mí fue una lucha poder entender por qué tanto proceso para reconciliarse. ¿Por qué no sé si usted también estaba pensando lo mismo, ¿por qué tanto escalón? ¿Por qué si se supone que cuando alguien se arrepiente y pide perdón, uno tiene que perdonarlo? Y es verdad, uno debe perdonarlo de corazón y reconciliarse. Pero en este caso la reconciliación tarda, y una de las razones por las que tarda es porque Dios va a disciplinar a aquel pecador. Ellos necesitaban disciplina. Si Dios no disciplina al pecador, entonces Dios es injusto. Todo pecado trae disciplina, todo pecado trae consecuencias. Y estas personas habían vivido la mayoría del tiempo sin ley. Sí, había arrepentimiento, lo vamos a ver más adelante. Sí había arrepentimiento, pero el arrepentimiento no nos exime del castigo por el pecado. Así que muchas veces nosotros vamos a pedir perdón y nos vamos a arrepentir, pero tenemos que tener consecuencias por el pecado, porque Dios disciplina el pecado. Dios es tan bueno y tan bueno y tan bueno que Él dice que disciplina a todo aquel que toma por hijo, dice Hebreos 12. Disciplina a todo aquel que toma por hijo. Entonces, siempre tenemos que recordar cosas. Por ejemplo, hay veces, y yo sé que a usted le ha pasado, que a mí me ha pasado, hay veces que todos en un trabajo están haciendo algo o todos están haciendo la misma cosa. Y al único que va el jefe a regañarlo es usted. Y a todos los demás no le dicen nada. O todo el mundo está haciendo algo en X lugar. Y usted lo está haciendo. Porque todo el mundo lo está haciendo. Pues usted dice, pues yo lo hago. Y al único que llaman la atención, que corrigen o que hacen algo en contra es a uno. Y como uno es tan espiritual, comienza a decir, pero ¿qué? Que yo soy el único aquí. Aquí todo el mundo hace eso y yo nada más. Así de espirituales somos. Pero Dios prometió que Él iba a corregir ¿a quién? A sus hijos. Y Él va a disciplinar a sus hijos. ¿Y por qué a usted le llaman la atención o a usted le dan el ticket o a usted hacen algo cuando todo el mundo hace lo mismo? ¿Por qué? Porque Dios prometió que por amor iba a disciplinar a sus hijos. Así que cuando a todo el mundo lo traten diferente y a uno lo traten con rigidez, miren que nosotros somos tan espirituales que hasta decimos, no, pero es que ese jefe la tiene conmigo. Es que la tienen conmigo porque soy cristiano. No estoy diciendo que no, es posible que en algunos momentos hay jefes que están en contra del evangelio, pero la mayoría del tiempo no es que la tienen contigo porque eres cristiano, es que Dios decidió corregirte a ti. Y a todos los demás Dios decidió no hacerlo. Entonces, ¿por qué estos hermanos tienen que pasar ese trabajo de ir de Canaán o de la tierra prometida, ir a Egipto? Tráeme a tu hermano, tienen que regresar, tienen que humillarse, tienen que hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un pecado que trae consecuencias. Ellos vendieron a su hermano. Ellos mataron gente. Uno de ellos se acostó, como dije ya, con su madrastra. Judá engañó a Tamar. Había engaño en la vida de estos hombres. ¿Qué pasa si no hay disciplina? No es posible. Porque si Dios no los disciplina, pues entonces tenemos que votar la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo.
Y si a ellos no los disciplina, pues entonces la Biblia está mintiendo. ¿Por qué razón vamos 2 capítulos largos de 40 y pico de versículos y 30 y pico de versículos, si no me equivoco? ¿Por qué vamos 2 capítulos y todavía esa reconciliación no se da? Porque hay pecado. Y el pecado tiene que ser disciplinado por Dios. Así que este texto nos enseña que Dios va a disciplinar el pecado. Pero también nos enseña que Dios quiere la reconciliación. Dios quiere la reconciliación. En el capítulo 43, versículo 23 dice, el mayordomo le dice, no se preocupen, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os ha dado ese tesoro a vuestros costales. Significa, no te preocupes, Dios está obrando. Dios está obrando. ¿Dios está obrando en qué? A los ojos de ellos que no saben el final, nosotros sabemos el final, pero a los ojos de ellos que no saben el final, cuando ellos escucharon, vuestro Dios y Padre os ha dado estos costales y le ha dado el dinero y le ha dado comida, a los ojos de los hermanos, que ellos están pensando que Dios está proveyendo ¿qué? Alimento, comida, y que Dios está soberanamente guiándolos a ellos a alimentarse. Pero Dios está controlando soberanamente llevarlos a ellos a alimentarse. ¿O Dios está controlando soberanamente llevarlos a ellos a reconciliarse? Dios busca la reconciliación. Dios quiere la reconciliación. Cuando hermanos creyentes, hay situaciones, Dios quiere la reconciliación. La reconciliación es lo contrario al chisme. La reconciliación es lo contrario a las raíces de amargura. Dios quiere la reconciliación. Si nosotros cuando estudiamos Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, vamos a ver, o bueno, ya lo estudiamos, Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, era la reconciliación. Dios quiere que nosotros seamos reconciliados los unos con los otros. No es posible que alguien diga, yo me reconcilié con Dios, pero odio a mi hermano. Miren, vuelvo y digo, hay un pastor, amigo, que dijo una vez, y eso se quedó grabado en mi mente, dijo, las relaciones se construyen sobre ofensas y reconciliaciones. Las relaciones se construyen sobre ofensas y reconciliaciones. Yo tengo 27 años de casado, felizmente casado. 27 años, felizmente casado. Hay otros que simplemente están casados, pero yo quiero aclarar que yo estoy felizmente casado. Hay otros que están casados, pero yo estoy felizmente casado. En estos 27 años, yo te puedo asegurar que nuestra relación se ha construido sobre la base de ofensas y reconciliaciones. Yo llevo 27 años, yo sé que muchos ya llevan 30 años, 30 y pico de años, 40 años que están aquí o más. Y si usted analiza su vida, es más, usted sabe una cosa. Estoy haciendo mucho paréntesis hoy, pero usted sabe una cosa. Cuando parejas me dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros no peleamos. Nosotros no discutimos. Nada, discutimos nada. Ellos piensan que eso está bien. Pero debajo del sol, cuando dos pecadores distintos conviven bajo un mismo techo y cada uno se mantiene en donde Dios lo ha llamado, van a haber situaciones. ¿En qué sentido? Hay veces que no hay problema porque la personalidad de uno se tragó la personalidad del otro. Hay veces que no hay problema por eso. Hay veces que no hay problema en el matrimonio, es porque el más dominante en el matrimonio, se supone que sea una cosa es el líder, otra cosa es el dominante que quiere todo el control y hacer que se haga lo que él quiere. Hay veces que no hay problemas en el matrimonio porque la personalidad de uno se tragó la del otro.
Y ya el otro no tiene una personalidad por sí misma, sino que es todo lo que esa persona diga. Eso tampoco está bien. Porque al final, miren, yo tengo el llamado a ser pastor, junto con mi amado Rafael Omar Fornés Sánchez y todos los que Dios llame. Mi esposa tiene un llamado distinto al mío. Hoy se van a grabar diferentes cosas para promoción para los niños. Yo no podría ser maestro de niños. Se me haría muy difícil. Pero hay gente que Dios los llamó para eso. Yo tengo que dejarla a ella ser lo que Dios la llamó a ser dentro del matrimonio. Y ella dejarme a mí ser lo que Dios quiere que yo sea dentro del matrimonio. Yo no la puedo tragar a ella, ni ella me puede tragar a mí. Porque aunque hay amor, estoy siendo medio romántico porque nunca sabe qué puede pasar. Aunque hay amor, somos diferentes. Somos diferentes. Habla, papá. Somos diferentes. Entonces, 27 años, le puedo decir que en 27 años nuestra relación se ha basado en conflictos, ofensas y reconciliaciones. Y así se construyen las relaciones. Ofensas y reconciliaciones. No tan solo la relación matrimonial, las relaciones entre hermanos. Las relaciones entre hermanos en Cristo se fundamenta sobre ofensas y reconciliaciones. Eso lo dijo el pastor José Abella. Nosotros quisiéramos que no hubiera ninguna ofensa. Pero nosotros somos tan pecadores que ofendemos hasta sin quererlo. Pero la gracia de Dios nos trae a la reconciliación. Cuando venimos aquí a la iglesia, Dios no tan solo quiere que vengamos a adorarle, Dios quiere que vengamos a ser un solo cuerpo en Cristo con nuestros hermanos. Y para eso hace falta reconciliación. Dios quiere la reconciliación. Ahora, para que haya reconciliación, este texto nos enseña los pasos para la reconciliación. Para que haya reconciliación, que es lo tercero que este texto nos enseña, debe haber arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento. Mire lo que dice el capítulo 42, versículo 21, que dijeron sus hermanos cuando José le hablaba siempre con ellos con traductor, y en ese momento ellos hablaban y ellos no sabían que José hablaba hebreo. Ellos dicen, verdaderamente somos culpables. Somos culpables. No puede, hermano, no puede haber reconciliación si una de las partes que cometió pecado no está dispuesto a arrepentirse. Si una de las partes no está dispuesto a arrepentirse, no puede haber reconciliación. Nosotros estamos llamados a perdonar. El Evangelio nos llama a perdonar. Aún la persona se arrepienta o no se arrepienta, nosotros debemos perdonar. Pero para que haya reconciliación, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Aún para nosotros ser reconciliados con Dios, tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y hay personas que cuando están predicando el evangelio en púlpito, ahí dice, ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Sí. Pues solamente para tú ser creyente tienes que repetir esta oración conmigo. Señor, Padre, te pido que entres a mi vida, que me cambie, que esto. No. Tú quieres tener una relación con Dios. ¿Sabes qué? Tú has pecado contra Dios y tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer eso. Verdaderamente soy culpable. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado y sin arrepentimiento no puede haber reconciliación. No puede haber. Así que ellos, para que haya reconciliación, ya vimos que Dios disciplina al pecador, ya vimos que Dios quiere la reconciliación, pero para que haya reconciliación debe haber arrepentimiento. Aún mis hermanos, nosotros estamos llamados a perdonar aunque la gente no se arrepienta.
Pero para restablecer una relación como lo era antes, una reconciliación, que es reconciliada como era antes, volver al estado original, hace falta arrepentimiento. Pero este texto enseña también algo más. Porque hay personas que dicen, ay, sí, perdóname. Y ya. Y uno dice, tú no me perdonas. Ya yo te he pedido perdón 20 veces. Y tú no me perdonas para nada. No, yo te perdono. Pero ¿y por qué sigues así? Espérate. Tranquilo, tranquila. Este texto nos enseña que debe haber tiempo para ver los frutos del arrepentimiento. Debe haber tiempo para ver los frutos del arrepentimiento. ¿Qué es lo que José está haciendo con ellos? ¿Qué está haciendo José con ellos? Está viendo si sinceramente ellos se habían arrepentido. Porque si la persona de corazón no se arrepiente o dice que se arrepiente pero no da frutos de arrepentimiento, ¿qué va a pasar si usted se vuelve a relacionar con esa persona igual? Va a pasar lo mismo. José lo que está haciendo es que está probándolo, le está diciendo, no, tráigame a su hermano, yo quiero saber cómo ustedes se comportan con mi hermano. Yo quiero saber si ustedes han cambiado, si ustedes están distintos a lo que me hicieron a mí. Y la última prueba, yo sé que no está ahí en eso, pero la última prueba, por favor, yo sé que, si buscas el versículo 34, por favor, versículo 34, mire la última prueba del capítulo 43, la última prueba. El versículo 34 del capítulo 43 dice, él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces ¿qué? Mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. ¿Cuál prueba hay? Es una prueba que José le está dando. ¿Qué pasó con José cuando el papá le dio algo superior a los demás? ¿Recuerdan que había envidia? ¿Y recuerdan que procuraban hacerle mal? ¿Recuerda que no le hablaban bien a José? ¿Recuerdan que el texto dice, capítulo 40 creo que es, 41 dice que ellos no le hablaban bien porque él tenía cosas mejores que ellos? José los está probando con Benjamín. Y la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Pero ellos no tuvieron envidia. Esta vez no había envidia en ellos. ¿Qué había? Alegría. Gozo. Aún en ese capítulo 43, Dios, utilizando a José, está viendo si hay frutos de arrepentimiento. Y sí, está viendo frutos de arrepentimiento. Está diciendo, ellos no son los mismos. Ellos tuvieron envidia conmigo, pero no lo están teniendo con Benjamín. Pero, mis hermanos, eso es importante porque hay veces que nosotros decimos, ay, sí, yo solamente. Miren, con los hijos uno hace eso. A veces el hijo, eso lo aprendí de Otto Sánchez, el pastor Otto Sánchez. Hay veces que un nene el papá le dice, ve y pide perdón. Ve a donde Rafael y Jafo, ve y pídele perdón. Y el nene va. Fafo, así le dice a la Fafo. Fafo, perdón. Y Fafo le pregunta, ¿y por qué tú te estás arrepintiendo? Y el nene, no sé. ¿Qué va a hacer el nene otra vez? Lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no entendió. La meta del arrepentimiento no es que tú expreses con tu boca que estás arrepentido. La meta es trabajar para que eso no vuelva a pasar. Fruto de arrepentimiento. A veces eso es muy fácil en el matrimonio. Este me ha pedido perdón 20 veces por lo mismo. Bueno, mis hermanas, hay veces que es una lucha. Hay veces que dejar las cosas tiradas es una lucha. Hay veces. Hay veces que por más que uno quiera, hay una lucha con la carne.
con la carne. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Hay que dar frutos de arrepentimiento. Cristo dijo, bueno, Juan el Bautista cuando vio a los fariseos bautizándose, él dijo, no tan solo se bauticen, den frutos dignos de arrepentimiento. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la reconciliación. 5. No tan solo debe haber frutos de arrepentimiento, debe haber también misericordia de la persona ofendida. La reconciliación se trata de dos. Se trata de aquel que ofende, arrepintiéndose, pero también se trata de aquel que es ofendido, estando dispuesto a mostrar misericordia. Porque si el que ofendió se arrepiente, pero el ofendido no puede mostrar misericordia, entonces no se da la reconciliación. Si nosotros vemos en el versículo 27, dice, entonces él les preguntó cómo se encuentran. Esa palabra cómo se encuentran en español es simplemente, él le preguntó cómo se encuentran. En el hebreo esa palabra encuentran es shalom, es paz. El deseo de José para con sus hermanos es de paz, es de tranquilidad. Así que mis hermanos, todo esto son los pasos a la reconciliación. Dios va a castigar el pecado. Eso es lo que este texto nos enseña. Dios quiere la reconciliación y te va a poner momentos en tu vida para que te reconcilies. Debe haber arrepentimiento. Debe haber tiempo para ver los frutos de ese arrepentimiento y debe haber misericordia de aquel a quien ofendieron. Pero al final aquí el texto termina con una imagen. Y la imagen que vimos casi ahora en ese último versículo es que todos terminan comiendo ¿en dónde? En una mesa y se alegraron. Y quiero terminar con lo que un autor escribe, apuntando eso a Cristo y a nosotros como pecadores. Ese autor dice, con eso terminó, dice, finalmente, la cena es un destello del Evangelio. Piensa en lo que sucede en este momento. Un hijo favorecido que soportó penalidades como un sufriente justo prepara una mesa delante de él en presencia de sus enemigos. Los hermanos, por supuesto, no merecen estar en un banquete porque son enemigos de esta figura real a cuya mesa se sientan. Sin embargo, en su gracia y bondad, José recibe a pecadores indignos para cenar junto a él y les da una porción generosa como un acto de reconciliación y restauración. ¿No es eso lo que Dios hace por nosotros en Cristo? En Jesús, debido a su gracia, a nosotros pecadores indignos, se nos da su espíritu como un acto de reconciliación y restauración. Y Jesús dice que a sus seguidores les espera el banquete de bodas. El libro de Apocalipsis también anticipa este banquete de victoria final como la cena de las bodas del Cordero. En el Evangelio, Jesús refleja la gracia de José al recibir a pecadores indignos a la mesa para recibir su espíritu como un acto de reconciliación y restauración. En Cristo somos invitados a su mesa para que podamos gustar y ver cuán bueno es el Señor. Nosotros pasamos por medio de Cristo de ser sus enemigos a ser sus amigos. Y de ser enemigos a sentarnos a su mesa. Es como la historia de Mefiboset y David. Cuando David le promete a Jonatán, y le dice a Jonatán le promete, ustedes saben esa historia. Jonatán, mejor amigo de David, hijo de Saúl. Jonatán le dijo a David, yo sé que voy a morir. Yo solamente te pido que tú hagas misericordia con mi casa. Y tan pronto David se llega a ser rey, otras personas mataron, si no me equivoco, los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán. Cuando David llega a ser rey, lo primero que él hace y él dice, ¿queda alguien de la casa de Saúl, de Jonatán, que yo pueda hacer misericordia?
¿queda alguien? Y le dijeron, sí, queda uno, Mefiboset. Pero cuando salió corriendo quedó lisiado de ambas piernas, así que no puede caminar. Y David dice, tráiganlo. Y cuando Mefiboset llega a la casa del rey, arrastrándose, él piensa que como él es el último que queda de la casa de Saúl, David lo va a matar. Pero David dice, yo hice una promesa con tu padre, que iba a tener misericordia de ti. Así que de ahora en adelante, tú vas a comer la comida del rey y tú vas a sentarte en la mesa del rey. De ahora en adelante tú vas a comer conmigo aquí. Nunca te faltará nada. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Viles pecadores que no necesitábamos, no nos merecíamos nada. Pasamos de ser sus amigos, de enemigos, a ser sus amigos y a comer en la casa del rey. Y algún día celebraremos las bodas del Cordero cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga por nosotros. Y nos sentaremos a su mesa y gozaremos de su presencia por toda la eternidad. Gloria sean dadas a Cristo. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque nos enseñaste de la reconciliación. Y Padre, si hay alguien aquí, Señor, que está luchando con esa reconciliación, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras su mente y su corazón y que le muestres el Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación. Por medio de Cristo, dice tu palabra, que estás reconciliando al mundo contigo mismo. Y nos has dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Padre, ¿cómo es posible que nosotros podamos hablar de reconciliación a otros, pero nosotros no estemos reconciliados con nuestros hermanos? Así que, Señor, yo te pido en el nombre de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo nos mueva a la reconciliación. Que analicemos nuestras vidas, Señor, y si hay gente o personas, hermanos en Cristo, que necesitamos reconciliarnos, Padre, que hoy sea el día donde tomamos la decisión, de tu Espíritu Santo nos lleve a tomar la decisión de la reconciliación. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que hoy sea el día que puedas reconocer que la reconciliación más grande que Él necesita no es con la gente a su alrededor, es con Cristo. Es con aquel que murió en la cruz del Calvario. Señor, que hoy que tu Espíritu Santo lo guíe al arrepentimiento y que pueda creer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.